Gracias por continuar con nosotros. Regresamos con más información. Comentarle que con motivo del 5º año de los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en la ciudad de Iguala, Guerrero, en donde estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, fueron atacados por integrantes de la delincuencia organizada y la policía municipal, dando como resultado diversas personas fallecidas y heridas, así como 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Representantes de los padres y madres de los estudiantes hicieron uso de la tribuna de la Cámara de Diputados. Las investigaciones que realizó después estuvieron llenas de irregularidades. Se torturó a los detenidos para que confesaran la teoría del caso del basurero de Cocula. No se resguardó la escena del río San Juan, permitiendo que un funcionario de la PGR removiera indicios y evidencias ilegalmente. Pese a ello, declararon que tenían la verdad histórica. Hilda Vargas indicó que han solicitado a la Fiscalía General de la República que haya dinamismo en las indagatorias y que también se inicie con acciones legales contra los funcionarios públicos que obstaculizaron el conocimiento de la verdad. A la Secretaría de la Defensa Nacional a tener apertura a fin de que los miembros del Ejército Mexicano adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala sean investigados por su probable participación directa e indirecta en las agresiones que sufrieron nuestros hijos y dar todo el respaldo a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia. Tras la participación de las representantes de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, se escuchó también la voz de los representantes del Pleno exigiendo justicia. Miguel Ángel Mendoza Zacarías. Miguel Ángel Hernández Martínez. Saúl Bruno García. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Hoy que dos de sus madres han hablado desde la tribuna de la Cámara de Diputados, honramos a todos los ausentes y presentes que han sufrido, víctimas de la violencia, desplazados y relegados al paso del tiempo y del olvido. En tanto, en el Senado de la República, al inicio de la sesión ordinaria, la senadora Mónica Fernández Balboa, quien es la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, dio lectura a un pronunciamiento sobre los 5 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del año 2014, en el que la Cámara Alta se solidariza con padres y familiares de los estudiantes y, por supuesto, también demanda pronta respuesta a las investigaciones. Las senadoras y los senadores de la República acompañamos el dolor de las familias de los jóvenes estudiantes y de la sociedad en general, y les recordamos que México vive hoy en día una nueva etapa donde sus instituciones están comprometidas con la verdad y la justicia. Los padres encontrarán la verdad que han buscado incansablemente. Bueno, en otra información, diputadas y diputados debatieron un dictamen que reforma el artículo 28 de la Carta Magna, que tiene como objeto elevar a texto constitucional la prohibición de la condonación de impuestos. La diputada Miroslava Carrillo Martínez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, al fundamentar el dictamen explicó que se trata de un cambio constitucional e institucional que garantice que futuras administraciones sean ajenas a la tentación de otorgar beneficios fiscales que violen, por supuesto, los principios de equidad tributaria. Por lo que hoy se demanda un cambio en la conducción de la política fiscal, en atención al principio constitucional y la exigencia social de equidad tributaria,
ya que los principales beneficiarios de las condonaciones fiscales ha sido un pequeño sector de la sociedad, que en su mayoría se integra por grandes empresas. Después de la fundamentación del dictamen, legisladores de los grupos parlamentarios hicieron uso de la tribuna para emitir su posicionamiento sobre la reforma constitucional. Varios grupos empresariales fueron favorecidos con los mecanismos de condonación sin que haya quedado fundamentado si se cumplían las condiciones legales previstas en el Código Fiscal de la Federación. De entre los mayores beneficiarios por condonaciones fiscales tenemos a televisoras, farmacéuticas, empresas automotrices, mineras, tiendas departamentales, grupos financieros. Porque las condonaciones no desaparecen, pero para evitar el ejercicio discrecional que les caracterizó con anterioridad, es que el Ejecutivo se encuentra a normas mucho más precisas para los casos en los cuales aplican las condonaciones. El texto constitucional es claro, no se trata de una prohibición absoluta. ¿Por qué se condonó? Porque el poder económico y político eran lo mismo. Hoy estamos en un régimen de separación de poderes económicos y políticos y por eso vamos y estamos con la reforma. ¿Qué habríamos podido pagar con ese dinero? Simple y sencillamente un año en el gasto de la educación pública de este país. Votaremos a favor de eliminar el desaseo que había en la ejecución de este mecanismo. Votaremos a favor de terminar con esa discrecionalidad tributaria que tiene un tufo de corrupción, pero haremos reservas para que el texto quede claro, no contravenga técnicamente a nuestra Constitución y para que nos demos la oportunidad de cuidar las herramientas que tenemos para rescatar regiones del país ante contingencias. Ante esto, legisladores de diversos grupos parlamentarios, en su mayoría, anunciaron el sentido de su voto, consensado por su bancada, y señalaron también la particularidad de la reforma constitucional. Y hay un sector de la oligarquía de nuestro país que no pagan sus impuestos. Se abrió un debate muy fuerte sobre las prerrogativas a los partidos políticos de más de 5,000 millones de pesos que deberían reducirse. Y nadie dijo lo que esa cantidad significaba. ¿No les parece monstruoso que haya seres humanos que tengan más de 5,000 millones de pesos de fortuna personal? Si queremos arreglar el problema de la arbitrariedad en la condonación, no se resuelve con agregar una palabra al artículo 28 constitucional. ¿Cómo se resuelve? Si nosotros agregamos en el artículo 74, fracción cuarta, la prohibición para que la ley de ingresos contenga condonaciones, entonces estaríamos resolviendo el problema de fondo. Apoyaremos el proyecto con el propósito de acabar con una práctica que lesiona al erario público, esperando que los ingresos que obtiene la Federación sean aplicados en los temas de mayor importancia, como el combate a la inseguridad y la ampliación de mayores servicios de educación, salud e inversión en infraestructura. Pero hay también que acabar con los privilegios fiscales. No con los gastos fiscales en general, puede haber algunos que sean correctos, sino con los privilegios fiscales, que son muchos, y están incluidos entre los gastos fiscales y entre las tasas de privilegio y las condiciones de pago y las leyes fiscales en general. Debido a que el dictamen consta de un solo artículo, el 28 constitucional, la mesa directiva anunció que se discutiría en lo particular y la votación se realizaría en lo general y en lo particular. Un grupo de diputados presentó una modificación a la propuesta que fue aceptada de forma económica e incorporada al cuerpo del dictamen. Luego de ello, se puso a votación en lo general y en lo particular y fue aprobado con 421 votos en pro, 0 votos en contra y 28 abstenciones. Aprobado el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de condonación de impuestos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, comparece ante el Pleno de la Cámara de Diputados, esto en el marco del análisis del primer informe de gobierno en materia política económica. La información, por supuesto, al regreso.